A continuación vamos a revisar el proceso que se debe seguir cuando ocurre una excursión de temperatura, entendiéndose como una pérdida de cadena de frío de los medicamentos por algún tipo de motivo. Inicialmente debemos colocar un caso en área T, siguiendo la ruta que se observa en pantalla, y a ese caso debemos anexarle las fotos de los productos que fueron excursionados y adicional a eso anexar el formato de reporte de excursión de temperatura, que es este formato que vemos en la pantalla. Es importante que el formato quede totalmente diligenciado y que estén todos los datos que son solicitados allí. Respecto a la fecha del reporte, por favor tener en cuenta que la fecha del reporte hace referencia al día en el que yo estoy diligenciando el formato. Aquí aparece entonces el nombre de costo del centro de costo, que es el nombre del establecimiento. Para el código del centro de costo les recomendamos siempre verificar en el directorio. Para la segunda parte del formato se debe tener en cuenta el tipo de siniestro. Aquí nos dan unos ejemplos, sin embargo, es importante que en el campo de la descripción ustedes describan todo lo que sucedió al momento en que se presentó la excursión y las medidas que tomaron dentro de la misma. Importantísimo, la temperatura a la que se encontraron los medicamentos. La fecha de la excursión es la fecha en que ocurrió el evento. Por favor, tener en cuenta que es diferente a la fecha del reporte. Para el tema del tiempo total de la excursión debemos tener en cuenta dos cosas. Una, si la nevera o el equipo tiene Netux, este tiempo yo lo puedo revisar a través de la plataforma. Si el equipo no tiene Netux, entonces debo contar el tiempo que transcurrió desde la última vez que yo verifiqué la nevera. Es decir, si yo estoy en un establecimiento que cierra a las 7 de la noche del día de hoy, y mañana a las 7 de la mañana hace apertura, debo contar desde el momento en el que me fui al establecimiento que todo estaba funcionando correctamente, es decir, hoy a las 7 de la noche hasta cuando yo me di cuenta de que la temperatura de la nevera no era la correcta, es decir, cuando yo abrí el día de mañana y encontré los productos excursionados. Yo debo contar la cantidad de horas que transcurrieron. Para nuestro ejemplo, las horas que transcurrieron serían 12 horas y ese sería el tiempo que colocaría aquí. Para el tema de la temperatura máxima alcanzada, tengo dos opciones. Para los puntos que cuentan con Netux, debo revisar en la plataforma la temperatura máxima a la que llegó el equipo y es el dato que voy a diligenciar aquí. Para los puntos que no cuentan con el sensor Netux, debo revisar la temperatura que yo evidencié a la hora de que presencié la excursión. Para nuestro caso, serían 15 grados Celsius. La tercera parte de nuestro formato es la evidencia fotográfica que se debe colocar. Si no la logro colocar aquí, la debo subir al caso de área T a fin de que pueda tener la evidencia de los productos que sufrieron excursión. La parte 4 del formato hace referencia ya a la relación de los productos. Para las barras debo apoyarme en la maestra. Código Molière también les recomendamos que se apoyen en la maestra, al igual que para la descripción del producto, igual que para el tema del laboratorio. El lote lo voy a tomar del producto físico, al igual que la fecha de vencimiento, y voy a escribir la cantidad de los productos excursionados o de la Trulicity excursionada de acuerdo a la segregación de cada uno de los lotes. Ya les voy a explicar a qué hace referencia a esto. Y debo acá colocar la unidad de medida mínima de cómo viene la presentación del producto. En el otro ejemplo también tenemos Trulicity, entonces el campo al que hace referencia segregada por lotes quiere decir que debo en un espacio anotarlas de un lote y en el otro espacio anotarlas del otro lote, es decir, lo manejo como si fueran dos productos diferentes. La parte amarilla, que son estas tres columnas, las debo dejar desocupadas sin diligenciar, ya que el costo unitario y el costo total es determinado por el área de inventarios y el concepto es definido por nuestra área posterior a la revisión del formato. La quinta parte de nuestro formato habla del plan de acción. En el plan de acción, lo que yo debo identificar es 1, la actividad, 2, la causa raíz, que para nuestro caso sería el daño del equipo,
3, una acción a implementar, es decir, ¿qué hice yo para corregir la causa de la excursión? Para nuestro ejemplo, el tema era el daño del equipo, entonces aquí escribo que se realizó la solicitud al área de mantenimiento para revisión de la nevera a fin de corregir pues el daño del equipo, la fecha de cumplimiento y el responsable de esa acción. Hay otro ejemplo de la acción correctiva número 2, entonces aquí el número 2 causa daño del equipo igual a la primera, pero la acción a implementar es realizar mantenimientos preventivos al equipo para prevenir futuros daños. Es decir, aquí debo diligenciar todas aquellas actividades que yo realice para corregir el evento que se presentó. Fecha de cumplimiento para este caso fueron 6 meses y los responsables. Es importante que ustedes tengan en cuenta que siempre se debe diligenciar esta información por parte del personal del establecimiento, ya que sin esta información devolveremos el archivo y no podremos seguir con la evaluación de los productos. Con respecto al tema de ya cuando se genera el concepto, es decir, esta ventana es la cuarta, la que habíamos visto en la diapositiva anterior, ustedes van a recibir por parte de nosotros el mismo archivo, pero con la casilla de concepto diligenciada. Entonces, como les decía, la casilla de costo unitario y costo total ustedes no la diligencian el área de inventarios con ayuda del área de merma y el concepto lo damos nosotros. Existen 3 tipos de conceptos que podemos brindar. El primero es destrucción, es decir, cuando el producto definitivamente no sirve, debemos retirarlo de la nevera y colocarlo en el área de devoluciones a espera de que inventarios nos defina qué va a suceder con el producto. Cuando dice cuarentena, son los productos que todavía están pendientes por definición, es decir, no tenemos todavía respuesta del proveedor. Estos productos deben continuar en la nevera, marcados como no dispensar, no vender, a fin de que se retiren de allí cuando tengan un concepto de destrucción o de devolver al inventario. En conclusión, la cuarentena sigue estando dentro de la nevera intacta. Y el concepto de devolver al inventario hace referencia a lo que quedamos nosotros para poder hacer uso del producto, ya sea para dispensación o para venta en el menor tiempo posible. Debes recordar algunas cosas. Inicialmente, que el envío se debe realizar en el formato Excel. Segundo, que si el archivo o el ticket presenta alguna novedad, el mismo será devuelto y no se podrá iniciar la revisión de la excursión. Esto genera muchísimos reprocesos, por lo que es importante seguir todos los pasos que acabamos de ver en este video. Si tienen varias neveras en el establecimiento y todas sufrieron la excursión, porque de pronto se fue la luz en el local y las 3 estuvieron afectadas o las 4 o las 2, se debe tener en cuenta que son excursiones diferentes, es decir, si tengo 2 neveras, debo diligenciar 2 formatos y cada nevera va a tener probablemente una temperatura y un tiempo de excursión diferente, no lo sabemos, depende de cada caso. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Y finalmente, si tienes dudas, pregunta al químico de tu confianza. Gracias.